Hola, ¿cómo están? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida en la ciudad de Ayacucho. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestra enseñanza donde estamos hablando acerca de la situación actual. Habíamos empezado a tocar el punto en el cual mencionábamos que hay una protección de Dios sobre la humanidad y habíamos primero visto qué es lo que hace el diablo, qué es lo que es él y cómo él se está moviendo, ¿no es cierto? Y qué es lo que Dios piensa del hombre. El hombre es a imagen de Dios, ¿no es cierto? Y habíamos entendido por qué también Satanás odia tanto a la humanidad. Y ahora sí, respondiendo a la duda de la protección de Dios sobre la humanidad, quiero que me acompañen a Lamentaciones, el capítulo 3, el versículo 22. Lamentaciones, capítulo 3, el versículo 22. Dice la palabra de Dios: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dios, a través de su palabra, está manifestando que hay una protección de Dios sobre la humanidad. Si no, dese cuenta en el mundo. Tantos seres humanos, tantos locos por ahí capaces de crear cosas que podrían destruir el planeta Tierra y sin embargo no ha ocurrido. ¿Usted sabía que en el mundo hay tanta capacidad nuclear como para destruir varias veces el planeta Tierra? ¿Sí? Hay varias veces la capacidad para destruir el planeta Tierra. Y aún se siguen creando más armas, por si acaso. Pero sin embargo, no hemos sido destruidos. ¿Por qué? Porque hay una protección de Dios sobre la humanidad. Y hay una protección de Dios sobre el hombre, porque es a imagen de Dios. Esa protección divina no solamente involucra al creyente, sino es una protección para la humanidad. ¿Ok? Es una protección para la humanidad. Así que vemos esta protección. Dios es bueno. Dios amó a la humanidad. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Él amó a la humanidad. Él ama a la humanidad porque es su creación. Él hizo al hombre a imagen y semejanza de Él mismo. Él ama a su creación. Él no la quiere destruir. Es Satanás el que la quiere destruir. Es por eso que para que no sea destruida, Él mandó a su Hijo unigénito de tal manera que se salvase todo aquel que creyese en Jesús como su Señor y su Salvador. Porque Él sabía que la humanidad, si permanecía así, iba a ser necesariamente, por estar en esa posición, eran enemigos por naturaleza de Dios. Y Él no quiere ser el enemigo de la humanidad. Él es su amigo. Él ama al mundo. Él es el Padre de los espíritus, dice el Señor. Él amó, Él se volvió loco. ¿Saben? Deben de darse cuenta que Él no envió a su Hijo para salvar a los ángeles caídos ni a los demonios. Él envió a su Hijo para salvar al hombre. Él ama al hombre. Él ama, es su creación, son sus hijos. Él los ama muchísimo. Se volvió loco de amor, como una vez se me pasó por la cabeza. Él estaba loco de amor por el hombre. Él dio a su hijo. Él dio lo mejor. O imagínense, ¿usted daría a su hijo por su enemigo? Ni loco, ¿no? Tal vez por un ser querido, pero por su enemigo, ni loco. Ni pensarlo, pero Él lo hizo así. Hay una protección sobre el hombre. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, lo manifiesta así, y de tal manera que ahora nosotros sabemos por qué la humanidad no ha sido destruida. Y esta protección del hombre también implica algo.
con todos los versículos que hemos empezado a ver con este temita, ¿ok? Que piense usted, si la gran mayoría de la humanidad, y eso es la verdad, son hijos de ira, como dice la palabra de Dios, o son hijos de Satanás, porque están con él, porque no han rechazado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y si Satanás odia a la humanidad, así sean sus hijos, ¿por qué Satanás no les trae la muerte? Piense usted. ¿Usted cree que le conviene a Satanás dejar a los hombres con vida? ¿No creen que a usted le convendría a Satanás matarlos? Claro. ¿O no? Porque algunos dicen, no, es que los deja con vida para que tienten a los caídos. Pero no le conviene esto a Satanás, porque mientras más tiempo pueda vivir un impío, más probabilidades también hay de que reciba a Cristo Jesús y pase de tinieblas a luz, ¿no es cierto? Más gente se puede salvar. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué Satanás no los mata inmediatamente? Porque eso es lo que él quiere hacer, definitivamente por los versículos que hemos estado leyendo. Y esto se manifiesta en Romanos, el capítulo 6, cuando dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Él quiere consumar su obra. Satanás está loco por consumar o por hacer su labor, que es matar. A las finales, él ha sido homicida desde el principio. Entonces, ¿por qué no los mata? Ya, no vamos a poner a los creyentes, pero sí a los no creyentes. ¿Por qué no los elimina? Porque bueno, igual los no creyentes ya están salvos y no hay nada que él pueda hacer, ¿ok? Están salvos, no hay nada que puedan hacer. Pero sí podría matar a toda la humanidad. Deja solamente a los creyentes viviendo y todavía si quiere hacer sus fechorías tienta a los creyentes, ¿no? Porque hay creyentes que siguen estando pecando y sin que le ayuden otras personas, por si acaso. ¿No cree? ¿Por qué no hace esto Satanás? ¿Saben por qué? Porque justamente interviene Lamentaciones 3:22. Que por las misericordias de Jehová no hemos sido destruidos. Que hay una protección inclusive por el ser humano mismo para que Satanás no tome de inmediato su vida. De tal manera que él tenga la opción de ser salvo y de tener su oportunidad. En esto interviene un tema muy importante que es el juicio o el juez justo que es Dios mismo. La palabra manifiesta en Génesis, cuando Abraham hablaba con Dios, le dice a Dios que el juez de toda la tierra, que Él es el juez de toda la tierra. Cuando se menciona acerca de los juicios de nuestro Dios, dice que son juicios justos. Miren, para ser un juez justo, para ser reconocido como un juez justo y tener todos estos títulos, es necesario que tus juicios sean evidentes y totalmente derechos y verdaderos. No solamente para el juez, sino para los testigos. El juez de toda la tierra. Y aquí voy a mandarles un pequeño dato. Apocalipsis, cuando habla la palabra del Señor, Señor justo, santo, cuando no vengas nuestra sangre. Y Él dice, espérense un tiempo más. No voy a decir nada más. Voy a explicarles un poquito más adelante. Pero el juez de toda la tierra, Él puede hacer lo que quiera porque es el juez de toda la tierra y Él sabe los pensamientos, con qué intención. Pero como Él es un juez justo, Él permite que los testigos o la gente alrededor se dé cuenta de que es un juicio justo. ¿Ok? Que lo que está pasando es algo justo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en el caso del ser humano, la palabra del Señor también menciona que hay una carrera entre el pecado y el pecador. Que el pecado es la consumación de Satanás, lo que él quiere hacer, pero que no puede hacer libremente en la humanidad, ni siquiera con sus hijos. Porque Dios es misericordioso. Dios es bueno.
Porque si Dios no ayudara a la humanidad, nadie quedaría en pie. Nadie quedaría en pie. Todos. Por causa que la muerte entró por Adán, Satanás mataría a todos. Y todos estaríamos condenados al lago de fuego y azufre, donde él va a terminar junto con sus ángeles caídos y sus demonios. ¿Ok? Acompáñenme en Números. Números, el capítulo 32. No pierdan Lamentaciones. Números 32. Números 32, versículo 23. Dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os, ¿qué cosa? Alcanzará. ¿Se da cuenta? Cuando el no creyente peca, la paga del pecado, según Romano, es muerte. Inmediatamente debería entrar la muerte, inmediatamente debería matarlo. Pero por la misericordia de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Dios, el Padre de los cielos, el Creador del cielo y la tierra, así la gente lo niegue, Él no permite rápidamente que esa consumación se dé. Y Él mismo ataja a Satanás para que no pueda consumar su obra en el pecador. Pero a medida que el pecador avanza y él más peca y él más rechaza el evangelio de Jesucristo, él mismo le da la autorización a Dios de que quite su protección para que el pecado empiece a perseguirlo. Y va a llegar un punto en el que cuanto más rechaza a Cristo Jesús, el pecado va a tener más gasolina y va a ir corriendo, y más gasolina y va a ir corriendo y te va a alcanzar. Y cuando una vez el pecado alcanza, se consuma la obra de Satanás, que es la muerte. Es por eso que los pecadores no se mueren rápidamente. Hay una oportunidad para ellos porque Dios está esperando que se arrepientan, y la manera de arrepentirse no es solamente arrepentirse, sino recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Eso es lo que ocurre en el mundo. Eso es lo que pasa con las personas. Algunos entran en más conciencia en rechazar a Cristo Jesús y por lo tanto la muerte toma más lugar en ellos. Otros, tal vez por lo que han vivido, aún están muy ciegos y por eso no vienen al arrepentimiento, y por lo tanto el pecado demora más en consumarse en ellos. Pero en otros no, en otros es rápidamente, porque entienden que necesitan un Salvador y aún eso lo rechazan. En ese momento el pecado toma un gran impulso y ¿saben qué? Está pronta su consumación con el ser humano. Eso es lo que ocurre. Algunos de más viejos y otros de más jóvenes. Por eso, esa es la explicación. Eso es lo que ocurre, ¿ven? Lo que dice la palabra de Dios. Estas cosas inclusive no comprendían los salmistas, por eso muchos santos del Antiguo Testamento. Por eso es que uno de ellos menciona y dice claramente: oh Señor, estuve a punto de tropezar porque vi a los impíos prosperar, vi que ellos hacían el mal y aún eso les iba bien, pero después entendí que su fin es para destrucción, que su prosperidad es como una resbaladera que está listo para que sean destruidos y cosas como eso. Pero él dice: casi caigo por seguir pensando así, porque el fin de toda persona que no ha aceptado a Cristo Jesús siempre va a ser la destrucción. Lo crea o no lo crea, le guste o no le guste. Esto es así porque el pecado empieza una carrera en contra del pecador. Hay una protección divina, aún para los impíos, aún para esos
personas que blasfeman el nombre del Señor. Y es por esta razón que entendemos qué es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario cuando dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen. Esto es lo que está pasando. Aún hablen mal de Él aún eso sigue dando oportunidades para que uno venga a sus pies. ¿Entendió qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con la humanidad? Así es lo que pasa. También tenemos que ver que esta carrera no solamente está afectando al no creyente, sino también al creyente. Pero, pastor, ¿por qué va a afectar al creyente? Hay algunos que por ahí están enseñando y diciendo, no, que eso nunca te va a afectar a ti. Te va a afectar siempre y cuando tú andes en el camino del pecado, como el viejo hombre. Si no me creen, acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 11. Capítulo 11, el versículo 29, después de que habla de la Santa Cena, dice, porque el que come y bebe indignamente, escuchen, indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Sí, pero es que hay algunos estafadores que se ponen a tomar y beber indignamente el cuerpo del Señor y que no son cristianos. Pero fíjese lo que dice el 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, no dice entre ellos. Y muchos duermen, esos muchos se han muerto por enfermedad o por accidentes. Y aquí está hablando no solamente de discernir el cuerpo y de tomarlo a la ligera, sino está refiriéndose también a no entender qué es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros y que no tienes por qué estar enfermo, ¿ok? Sino también de no entender qué es lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, que Él se llevó ya el pecado y nosotros ya hemos muerto al pecado, ¿ok? Esto está hablando de fe. Esto está hablando de esas cosas. ¿Y por qué razón, si igual mi sanidad y todas estas cosas están en manos del Señor y ya me las ha dado, por qué me tendrían que afectar? ¿Acaso en eso, estando en mis deleites carnales, no podría tomar eso? Claro que sí, pero cuando uno está movido en la carnalidad, le voy a decir algo. No se puede, va a haber algo en usted que le va a impedir creer en Cristo, creer en su sanidad y tomar por fe las cosas, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y cuando uno está oyendo y oyendo la palabra de Dios, la santidad de nuestro Jesús más se exterioriza. Pero si no estás leyendo la palabra de Dios, vas a estar andando en la carne y por lo tanto es imposible que empieces a tener fe. Es así de sencillo. Eso es lo que ocurre, pues. La verdad es que sí, pecando podrías tener fe, pero como no has escuchado la palabra de Dios y la fuente de la fe es la palabra de Dios, entonces no vas a poder tener fe, porque el que ande en la carne es imposible que esté leyendo la palabra de Dios. Podrá recordarse toda la Biblia, tendrá muy buena memoria, hasta podrá ser pastor o pastora, lo que quiera. Pero si no está meditando en la palabra de Dios, va a andar en la carne, y eso es inevitable. Y al andar en la carne, como no está leyendo la palabra de Dios, no va a tener fe. Es así de sencillo. Eso es lo que ocurre. ¿Ven? Sí, algunos parece como andaran en maldición. Sí, porque justamente están viviendo como el viejo hombre. El viejo hombre que está vivo para el pecado. Pero el nuevo no está vivo para el pecado. Está muerto al pecado. Con eso no estoy diciendo que nunca vamos a fallar, sino de que nosotros continuamente estamos acercándonos al Señor y perfeccionándonos. Por eso la palabra del Señor dice que tenemos un sumo sacerdote que está en el propiciatorio verdadero, el cual se presenta día y noche por nosotros. A ver, si nosotros ya no vamos a pecar nunca más, ¿para qué se va a presentar día y noche? Se presenta día y noche porque todavía seguimos fallando. Y por eso dice la palabra de Dios, y se lo dice al creyente: hijitos míos, si alguno de nosotros pecar,
pecase, abogado tenemos para con el Padre, el cual es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Jesús continuamente está ahí en el propiciatorio celestial, mostrándose a favor de nosotros. Amén, amén, amén. Y esto no ha invalidado todo lo que he dicho, estoy muy consciente de todo lo que he dicho, pero algunas personas no entienden, no la captan, porque lo captan, tratan de entenderlo con su mente para sacar beneficio carnal de esto, pero cuando lo recibes mediante el Espíritu entiendes que los que practican tales cosas no van a salir bien parados, así sean cristianos, porque no van a tener fe para reclamar las cosas en Cristo Jesús. He conocido y he visto historias de personas creyentes que se movían en el poder de Dios, pero dejaron de leer la palabra de Dios y andaron en su carnalidad. No se apagó inmediatamente la fe que tenían, pero poco a poco la perdieron y ya no podían hacer nada de lo que se podían hacer antes, porque estaban metidos en la carnalidad. Pastor, ¿se fueron al infierno? No, porque son hijos y Dios nos compró con su sangre preciosa. Y no importa lo que hagamos, no depende tu vida de ti, sino de Dios que compró tu vida, ¿no es cierto? Es como que usted va a comprar un jarrón. Así el jarrón se quiera ir con otra persona, no, tú eres mi jarrón y tú regresas a mi lado y punto, se acabó ahí, porque eres mi jarrón. Y por lo tanto, todo aquel que ha sido comprado con la sangre de Jesús va a verse con su Padre, tarde o temprano, y con Él tienen que morar. Es mejor que estemos listos, amén. Somos justos porque hemos muerto al pecado gracias a Cristo Jesús. Su santidad nos inviste. Yo no tengo ningún pecado, ¿saben por qué? Porque la vida de Cristo Jesús está en mí, no porque nunca he fallado, aún en esos momentos sigo fallando, pero es la vida de Cristo Jesús que está sobre mí, porque he aceptado su sacrificio. Amén, amén. Hemos terminado. Por favor, yo les pido que en esta oportunidad que lean la Biblia, que continúen meditando la palabra de Dios, léanla toda, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Usted va a aprender mucho de la comunión con el Señor y va a empezar a escuchar su voz, que es lo que Dios quiere que haga, porque la voz de Dios suena a la palabra de Dios. Amén, amén. No se olvide, y quiero dejar un mensaje, que Jesús es la palabra de Dios. Buenas noches. Porque gracias a Dios que Él nos regaló un futuro de pensamientos buenos y agradables. Yo no tengo pensamientos de mal, sino de bien, dice la palabra de Dios.